Saludos y bienvenidos. Comenzamos aquí en Mangas Verdes. Esta semana os traemos, como de costumbre, un montón de temas interesantes relacionados con el medio ambiente, con la naturaleza, la sostenibilidad y todo lo que en estos momentos nos interesa, que creemos es lo que os interesa a vosotros. Por eso estamos aquí en Mangas Verdes, en marcha, gracias a Signus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad, parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos que puedes descubrir en signus.es. Y en este programa puedes descubrir también que contamos con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de la redacción el saludo aquí en el micrófono de Pedro Pablo May. Esta semana hemos tenido el Día de la Red Natura ayer, el de la biodiversidad hoy, en breve el Día del Medio Ambiente a primeros de junio, días todos ellos interesantes. Siempre es importante recordar, celebrar, defender la presencia de la naturaleza, pero hay otro día que hemos conmemorado recientemente, el pasado lunes, un día no tan positivo, que entre todo el ruido mediático que han generado pues los conflictos bélicos, los diplomáticos, los políticos que a menudo nos ahogan, ha pasado quizás más inadvertido de lo que debiera. Hablamos del día de la sobrecapacidad de la Tierra, ese momento en el que gastamos más recursos de los que tenemos para gastar. Esto pues siempre me recuerda este día a los malos gestores, bueno, tanto en la política como en lo particular, los que no les importa gastar más de lo que hay porque total, se puede pedir un préstamo y luego otro y luego otro. Eso es como ir encadenando el futuro de alguna manera, a las próximas generaciones, a nuestras propias deudas. Y con la Tierra pasa igual. Así que vamos a hablar de ese día y vamos a hacerlo con Adriana Espinosa, que es portavoz de Amigos de la Tierra, que la tenemos ya con nosotros en el programa. Adriana, saludos. Hola, buenos días. Un día de la sobrecapacidad que me da la impresión de que cada año llega antes. Pues sí, básicamente sí, sobre todo en términos globales, ¿no? Pero también a nivel de España. Sí que es cierto que el año pasado y este año seguimos estando en torno al 20 de mayo, días arriba, días abajo, pero bueno, sí que es verdad que estamos en una trayectoria, digamos, en la que vamos acelerando este día. En 2018, por ejemplo, el día de sobrecapacidad en España fue el 11 de junio, ¿no? Con lo cual, estamos en un modelo productivo, ¿no?, de consumo, en el que cada año devoramos esos recursos, ese presupuesto, como lo has descrito tú muy bien, ese presupuesto anual de recursos naturales, lo devoramos y lo gastamos antes. No estamos gestionando bien, como has comentado. Esto se refiere también a la huella ecológica que deja cada país y que no sé si existe algún país que haya conseguido hacer decrecer esa huella o todos, empezando por el nuestro, han ido acelerando durante estos últimos años. Bueno, a nivel global la tendencia ha sido a acelerar cada año el día de sobrecapacidad a nivel global. El del año pasado, por ejemplo, para la Tierra en su conjunto fue el 2 de agosto. Sí. Hay que destacar, por tanto, que tanto España como la Unión Europea estamos por encima de esa media en cuanto a devorar y acaparar recursos naturales. Y lo que sí que está claro es que hay diferencia entre países, diferencias abismales, ¿no? Por ejemplo, España agota esos recursos disponibles para todo el año a 20 de mayo, o sea, no hemos ni llegado a la mitad del año, ¿vale? Pero si bien es cierto que, por ejemplo, Qatar, un país rico además en petróleo, ¿no?, consume ese recurso, ese presupuesto anual el 11 de febrero. Mientras que al otro lado, 11 de febrero, o sea, no, empiezan el año en deuda, prácticamente, sí, ¿no?, en deuda ecológica. Pero otros países de otras latitudes del mundo con otros ritmos de consumo, como por ejemplo Ecuador o Indonesia, este año alcanzarán su sobrecapacidad el 24 de noviembre. Sí. O sea, nada que ver, ¿no?, los ritmos de consumo y de producción y de contaminación que hay en los diferentes países a nivel global. Hay un dato por ahí que es, bueno, no por menos conocido, menos asombroso, y es que 1.200 millones de personas más pobres son responsables del 1% del consumo mundial y los 1.000 millones de personas más ricas consumimos, supongo, porque imagino que la Unión Europea está incluida, el 72%. Sí, es un dato que lo que apunta es a la desigualdad y a la injusticia de este modelo. Y es que además es muy importante, nosotras intentamos hacer hincapié en que cuando hablamos de sobreconsumo, nos estamos refiriendo sobre todo a las economías, a las sociedades occidentales, evidentemente, pero cuidado, que dentro de Occidente también hay desigualdad, dentro de España también hay desigualdad y no todas las capas sociales consumen igual. O sea, mientras que hay sectores de la población y hay una minoría que está acaparando la mayoría de sus productos y de ese consumo, hay una balsa de pobreza, de personas que viven en pobreza energética o en pobreza alimentaria o pobreza en términos brutos, que también está en ese mismo país. Con lo cual, cuando hablamos de sobreconsumo, hay que tener en cuenta siempre esa vertiente de la desigualdad para que no demonizar
a nadie tampoco, ni tampoco olvidar que hay personas en pobreza también dentro de España. Uh-huh. Dentro de nuestro país, ¿se puede saber cuáles son las zonas que más huella tiene y las que menos? Bueno, ese dato a nivel así estatal no lo tenemos, ¿no? Sí que hay datos de muchas organizaciones que manejan esos datos de pobreza, ¿no? De pobreza por regiones, ¿no? De comunidad autónoma, como sabréis, y también incluso a nivel barrio, ¿no? Yo soy de Sevilla y hay un barrio en Sevilla que se encuentra entre los más pobres de todo el país, ¿no? Y está claro que el nivel de pobreza tiene mucho que ver con el nivel de consumo y con el nivel de contaminación asociado a ese consumo. Las personas más pobres a nivel global y a nivel social son las que menos consumen, pero son las que más sufren los efectos de la contaminación. También, sobre todo, a nivel global, ¿no? Si pensamos en los países que más se ven azotados por la emergencia climática, que todo esto tiene mucho que ver con el cambio climático y sus consecuencias, pues las personas más pobres, los colectivos más vulnerables a nivel global, son los que más van a sufrir también las consecuencias de ese impacto del cambio climático, en términos de desastres naturales, pero también en términos de hambrunas, en términos de la subida del precio del alimento. Por lo cual, bueno, es una cuestión de justicia social también, todo este asunto. Sé que la cosa es complicada, hay muchos frentes que tocar, pero posibles soluciones, o al menos posibles áreas donde podamos trabajar para intentar encontrar esas soluciones. Pues mira, nosotras intentamos, para no desanimar a la gente, primero decir que, bueno, que podemos todavía cambiar, que es una cuestión de voluntad política, no es una cuestión de posibilidad técnica, ¿no? Es de voluntad política, que tenemos que presionar a nuestros gobiernos, porque es verdad que las personas a nivel individual pueden cambiar su consumo, pero no hay que demonizar a las personas, ¿no? Bastante tenemos con llevar a nuestro día a día adelante, ¿no? Entonces hay que exigir políticas a los gobiernos para que cambien este sistema, y en este sentido lo que decimos es que hace falta una conversación global. La conversación global es que no podemos en nuestras sociedades occidentales seguir pensando que podemos crecer de forma ilimitada, ¿no? Y que el bienestar está asociado a ese crecimiento ilimitado. No es verdad, porque además la felicidad no está asociada a ese crecimiento ilimitado y además tiene impactos ambientales como los que estamos viendo y sociales. Esa conversación global hay que tenerla, pero también podemos tener conversaciones, como has dicho, sectoriales, ¿no? Y un ejemplo muy concreto tiene que ver con, por ejemplo, el tema de la obsolescencia de los productos. Y esto es algo que los oyentes van a sentirse muy identificados con ellos. Hoy a día de hoy, los teléfonos móviles, los portátiles, las tostadoras, las planchas de planchar, se estropean mucho antes de lo que podrían. Es lo que se llama esa obsolescencia programada de la que muchas veces hablamos. Esta obsolescencia significa un derroche de recursos naturales y también significa un problema de residuos. Estamos tirando a vertederos metales, minerales, que necesitamos urgentemente y que además contaminan, ¿no? Por lo tanto, ¿qué medida concreta estamos reclamando al Gobierno? Pues que una directiva que se ha aprobado a nivel europeo, que es la Directiva por el Derecho a Reparar, que se aplique y que se aplique de forma ambiciosa, real, efectiva, para que en España podamos tener garantizadas ese derecho a reparar y, por lo tanto, a tener unos productos con vida útil lo más larga posible. Esa es una medida concreta. Uh-huh. Y además es una medida que no nos pilla tan lejos. No hace tanto tiempo que había tiendas de reparación en las ciudades de todo, y ahora vas a querer reparar algo y te dicen, no, tírelo y compre uno nuevo, que le va a salir más barato. Si es que encuentras a alguien que te lo quiera reparar o que te lo pueda reparar. El tema de la obsolescencia programada en sí mismo es un asunto también para detallar. Bueno, seguimos trabajando entonces con todo ello. Adriana, gracias por habernos contado, por habernos dado más luz sobre este día de la sobrecapacidad, y un asunto del que, por supuesto, vamos a seguir hablando y preocupándonos en próximos programas. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro trabajo. Mangas Verdes, reflexiona. Y estamos celebrando, ya que hablamos de días especiales, estamos celebrando los 70 años, nada más y nada menos, que Deseo BirdLife, nuestra organización ornitológica favorita, que cumple este aniversario especial, lo celebra como debe ser, a lo grande, en estas fechas con distintas actividades. Vamos a conocerlas de la mano de Federico García, que es coordinador de movilización Deseo. Está hoy con nosotros en el programa. Federico, bienvenido. Hola, muy buenas. Un
programa de festividades que comenzaba hace unos días un poco con el tema de sembrar naturaleza, ¿no? Con ese proyecto en Valencia, donde en el Delta del Ebro habéis impulsado también el cultivo de arroz ecológico. Sí, con el proyecto de Riesbel allí en el Delta del Ebro, en Tarragona, hicimos el primer evento, justamente coincidiendo con nuestro cumpleaños, que es el 15 de mayo, y vamos a desarrollar eventos hasta diciembre, hasta la segunda semana de diciembre, que culminaremos con el Congreso de Ornitología que celebraremos en Valencia. Bueno, realmente ha sido muchos años de voluntariado, muchos años de defensa de la naturaleza. ¿Qué es lo que ha cambiado desde que empezasteis hasta el momento actual? Pues fundamentalmente las amenazas que han ido variando de las aves, también los medios con los que afrontarlo, pero lo que no ha cambiado es las ganas y sobre todo de colaborar, de los socios y colaboradores de SEO, y sobre todo también la fascinación por las aves, eso no ha cambiado. 70 años no llevas tú directamente en la organización, imagino. No, yo llevo desde el 94. Desde el 94. Y en estos últimos años, ¿cuáles son los proyectos o las iniciativas en las que has participado que recuerdas con más cariño? Pues hombre, yo entré en la época en la que empezábamos con el proyecto Riesbel, este proyecto demostrativo, que era una manera de demostrar a la sociedad que se podía hacer un cultivo de arroz ecológico y que potenciaba la biodiversidad. Por desgracia hemos tenido malos momentos, como el caso del Prestige, que por otra base puso de manifiesto la solidaridad de la población ante un grave problema ambiental. También el crecimiento de las acciones de voluntariado, sobre todo de Ciencia Ciudadana, nuestros programas de Ciencia Ciudadana, que ya prácticamente tienen 30 años, en lo que cada vez más personas dedican parte de su tiempo a aportar datos con los que SEO BirdLife y diferentes científicos pueden desarrollar estudios que de alguna manera nos indican cómo están las aves y de alguna manera también saber hacia dónde tenemos que ir en la conservación. Ha ido variando. Es verdad que es muy amplio las acciones que desarrolla SEO, pero por poner algunas, pues en los últimos años en los que yo he estado, pues esto porque hay otro emblemático en SEO que es el inventario de IVAs, que luego dio lugar a las cepas, que eso es anterior a mi incorporación en SEO, aunque se ha venido actualizando con periodicidad. Esta semana hemos celebrado, ayer martes celebramos el Día de la Red Natura, que es también otro hito en el que ha participado esta casa en colaboración con SEO. ¿Qué recuerdos tienes de todo aquel movimiento que se hizo con las manos en forma de mariposa y con el reconocimiento europeo y el establecimiento de ese día oficial en el calendario de la Unión Europea, del Día de la Red Natura? Sí, de hecho fue un logro dentro de ese live, que es el Live Activate Red Natura 2000, que hicimos con vosotros. Fue una manera de poner en valor la Red Natura 2000 para gran parte de la población que lo desconocía, o si lo conocía, lo valoraba negativamente porque se hablaba de que prohibía hacer cosas, pero no todos los recursos y oportunidades que estos espacios generaban, además de la posibilidad de sentirnos orgullosos de ser uno de los países de Europa con mayor biodiversidad, por eso esa red Natura 2000 tan amplia en nuestro territorio. Y uno de los logros fue justamente eso, la creación del Día Europeo de la Red Natura 2000 que hemos celebrado este martes. Hay que hablar dentro de la ampliación de esa red, en España efectivamente el 30%, como comentabas, de la posibilidad de que se incorporen nuevos territorios también marinos. Y en esos territorios marinos también hay aves marinas, porque muchas veces hablamos de las aves en España y decimos, sí, bueno, el buitre leonado, el águila imperial, el búho y tal, pero hay muchas aves marinas que son, yo creo, aún más desconocidas para la persona que no está metida en el tema de la biodiversidad y que sí, también merecen esa protección, ¿no? Obviamente. De hecho, son un grupo de avifauna también bastante amenazado. Es poco conocido, básicamente porque incluso hay algunas aves
que prácticamente pasan todo su ciclo vital en mar adentro, prácticamente solo para criar, y donde crían son en sitios muy inaccesibles. Y entonces son unas grandes desconocidas, pero sin embargo tienen problemas y tienen amenazas. Y entonces, obviamente, igual que en tierra existen zonas que cumplen una serie de criterios donde están ciertas especies que tienen unos problemas también de conservación, pues en el mar ocurre exactamente lo mismo, y también hay que proteger esas áreas. ¿Puedes hablarnos de alguna de esas especies concretas? Bueno, pues la más emblemática por ser endémica es la pardela balear, una ave marina que tenemos en las Baleares, que vemos por nuestras costas, por el estrecho en sus movimientos migratorios, pero también por el norte, por ejemplo en Estaca de Bares, se ven esos movimientos migratorios. Una ave que es pelágica, que la tenemos, que sus colonias están en sitios así poco accesibles, y pasa muy desapercibida, y que se ve afectada por los problemas que afectan a los ecosistemas marinos, como puede ser la contaminación, o como puede ser la sobrepesca, o la utilización de ciertos artes de pescas que generan capturas accidentales. Entonces sería un ejemplo, y sobre todo porque es endémica, es una especie endémica. Hay algunas publicaciones también importantes que habéis hecho estos años, el Atlas de las Aves Reproductoras de España, por ejemplo, recuerdo, y bueno, sobre todo el libro rojo de las aves de España, que ojalá algún día pueda ser, en lugar de un libro, un panfletillo, pero de momento sigue siendo un libro y demasiado gordo, me parece a mí, ¿no? Sí, por desgracia cada vez se van reclutando nuevas especies que se encuentran en peligro en algunas de las categorías que menciona este libro. También hay que verlo del punto positivo, es decir, hablábamos de proyectos de ciencia ciudadana, estos programas de seguimiento, pues gran parte de esa información ha permitido tener unos datos mucho más claros y exactos del estado de las poblaciones de aves en nuestro territorio, y eso ha hecho que ciertas especies que eran desconocidas, no se tenía mucha información, pues sí que se conoce el estado de población y se han incorporado. Obviamente es una desgracia que una especie entre en el libro, pero también es la primera manera de llamar la atención y de generar acciones para justamente intentar bajarla de categoría, o incluso sacarla de esta publicación, que, como muy bien dices, ojalá no fuera un libro y fuera un pequeño folleto. Es precisamente el Ave del Año uno de los eventos que organizáis, y donde se habla de esto. El ave toro es el Ave del Año de este año, que por cierto, el otro día en la Laguna de Navaseca me hizo gracia porque coincidimos con otras personas que estaban allí mirando, y dice, he visto el ave toro, y yo digo, ¿dónde? Yo no lo encontré, pero estaban muy contentos porque lo habían visto. No sé si esta manera de llamar la atención a través del Ave del Año, yo creo que está sirviendo también para que la gente tome conciencia de los pájaros que están más amenazados, ¿no? Sí, es una campaña de divulgación y sensibilización, pero tiene tres patas importantes: lo que es conocimiento, lo que es conservación y también divulgación. Hay un dicho que dice que es imposible conservar aquellos que se desconoce. Pues justamente el Ave del Año lo que pretende es poner en conocimiento de la sociedad a una especie en concreta que tiene una serie de problemas, que es una especie bandera, porque el ave toro, los problemas que afectan al ave toro también afectan a otras especies de humedales. Es verdad que es una especie bastante mimética y además no es muy abundante, pero además pasa bastante desapercibida, con una especie compleja, pero sí que nos da pie para trabajar con esta especie y cómo están nuestros humedales, que son uno de los ecosistemas más afectados y alterados en nuestro territorio. Bueno, pues seguimos entonces con ello. Enhorabuena de nuevo por vuestro aniversario, y a ver si podemos vernos dentro de 70 años más para hacer otra entrevista. Pues a ver si es posible. No prometo nada, todo, no, yo tampoco. De todos modos, también dar las gracias a todas aquellas personas que, como socios y socias o como colaboradores, apoyan a nuestra organización, que ya tiene 70 años, y esperemos que más gente se una a esta bandada para hacerla cada vez más grande y que las aves sean más protagonistas como indicador del estado de conservación de nuestro espacio, y como indicadores de la salud planetaria y por ende de nuestra salud.
Mangas Verdes, vibra en positivo. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya a LifeTerra, una fundación que cuenta con entidades de diversos países en un proyecto del programa LIFE de la Comisión Europea para la conservación de la naturaleza. Pues hoy en nuestro Planeta Bosque os hablamos del Melia cederac, nombre exótico donde los haya, para referirse al que por aquí popularmente llamamos cinamomo, aunque bueno, a mí me gusta más el nombre de canelo. ¡Ey, canelo, qué pasa! Estamos ante una especie original del sureste asiático, de las estribaciones del Himalaya, según cuentan los botánicos, aunque a mediados del siglo XIX ya llegó a África y América y se naturalizó con rapidez, en plan especie invasora. De hecho, en algunos países está considerado como tal. Es un árbol que crece rápido, se cultiva mucho para dar sombra y como decoración, porque su copa, que puede llegar incluso a los 15 metros de altura y hasta los 8 metros de diámetro en forma de sombrilla, viene muy bien para cubrirse de los rigores de la canícula. Sus flores son además abundantes y aromáticas, de color lila, así que por eso también decora. Aguanta bien las heladas, si no son muy fuertes y si el veranito es cálido para compensar, y se adapta bien a las sequías y a la poda severa, también a la contaminación. No le gusta el viento, sus ramas son frágiles. Un uso curioso de los huesos de sus semillas se debe al orificio natural que tienen los extremos, lo que ha hecho que fueran utilizados como cuentas para la fabricación de rosarios, pero cuidado, no necesariamente los católicos, sino más bien los budistas, porque este árbol ha sido considerado sagrado en Asia. A España llegó hace mucho tiempo, hay testimonio escrito de su presencia desde al menos el siglo XIII, y su madera, de muy buena calidad y similar a la caoba, ha sido utilizada para la construcción. Antiguamente se empleaba el cinamomo también, en el caso de sus hojas, para teñir telas e incluso el cabello, para oscurecer las canas. Los frutos de este árbol son peligrosos porque tienen propiedades narcóticas y en cantidades desmedidas pues son incluso venenosas. De hecho, secos y pulverizados sirven como insecticida, incluso contra los piojos. Se les ha llegado a conocer como los venenitos. Por destilación de ellos se ha obtenido un gas que se empleó para el alumbrado público en su día. Vamos, un árbol que lo tiene todo, un montón de utilidades, y cuidadín con él porque también tiene su parte tóxica, el cinamomo. Plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate al LifeTerra, uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.lifeterra.eu. ¿Sabes que tienen en común un campo de césped artificial, una carretera, una suela de zapato y los suelos de seguridad de los parques infantiles? Que están hechos con neumáticos reciclados. Y detrás de la fabricación de esto está la labor de Signus. Signus gestiona los neumáticos fuera de uso para darles una oportunidad llena de vida a través del reciclado. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Vive en verde con Mangas Verdes. Bueno, pues hoy mismo se presentaba el proyecto digital Ruralitud. Es una iniciativa que busca combinar nuevos proyectos agrícolas con sostenibilidad, así por resumirlo muy rápidamente. La impulsa la Fundación Daniel y Nina Carasso en colaboración con el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, el CERAI, y puede convertirse en una herramienta de consulta de interés para el sector primario y, desde luego, para todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Vamos a saber más sobre ello ya mismo, porque tenemos con nosotros a Eva Torremocha, que es responsable del área de alimentación sostenible de la Fundación. Eva, bienvenida al programa. Hola, buenos días. Bueno, explícanos un poco con más detalle en qué consiste este proyecto. Pues si os parece empiezo contando la génesis. La idea viene de echar una mano en el esfuerzo colectivo que se está haciendo a nivel del sector agro, de conseguir que haya más gente que se interese por convertirse en una agricultora, en ganaderos, agricultores, apicultores. Necesitamos gente que venga a reforzar el sistema productivo y claro, es verdad que se suele hablar mucho del tema campo en el ambiente campo y esta herramienta lo que intenta es hablar del tema campo fuera del ámbito agrario y de ahí crear una herramienta pues ágil y dinámica y un poco pensada para el mundo más urbano que rural, por decirlo muy rápido.
Uh-huh. O sea, la idea se trata un poco viendo pues el envejecimiento del sector primario y luego además todos los problemas que ha habido últimamente, las quejas respecto a las normativas de la Unión Europea y tal, de hacer más atractivo este sector y hacerlo además desde un punto de vista sostenible. Claro, la idea es conseguir, ante todo, que haya más personas produciendo. Necesitamos que haya agricultores y gente produciendo en el campo para poder contar con un sistema alimentario lo más localizado posible, que ahí es donde radica la sostenibilidad. Cuanto menos kilómetros realicen nuestros alimentos, más sostenibles vamos a ser. Ese es el marco teórico en el que nos movemos. Y para tener un sistema territorializado necesitamos agricultores y ganaderos aquí. Y con los que el sector va aportando no es suficiente. Necesitamos savia nueva. Sabiendo además que la gente más joven o la gente que viene de entornos no de campo también viene con esa parte de sostenibilidad, ¿no?, que tú comentas, como muy anclada, y que van a venir con propuestas de prácticas agrarias más sostenibles, más novedosas a la hora de organizarse, por ejemplo, a pensar alguna cuestión más colectiva. Y ahí es un poco donde se enfoca esta web, ayudarnos a pensar un proyecto real, factible, económicamente, por supuesto, anclado en un territorio y además con la sostenibilidad en todos los ámbitos, la ambiental, pero la social, de no quedarse solo, y la económica. ¿Qué herramientas vamos a encontrar en esa web? Pues tenemos primero elementos de reflexión para entender un poquito dónde está el campo, por qué hemos llegado hasta aquí, qué podemos hacer para avanzar en la sostenibilidad siendo agricultor o ganadera, agricultura familiar, modelos más diversificados de producción. Hay todo ahí son elementos, no es una tesis ni es un máster, ni vamos a resolverle la vida a nadie del tirón, pero sí aportamos pues esos elementos para empezar a entender lo que no ha ido muy bien y cómo se puede resolver. Uh-huh. Por otra parte, después tenemos recursos, donde hay un listado actualizado, eso se va a ir actualizando constantemente, de ayudas, subvenciones, formaciones, cursos, que nos ayuden un poco a entender en el territorio que hayamos elegido o en general en toda España. Y por último, hay una base de datos de iniciativas inspiradoras que nos van a ayudar a ver hasta dónde se puede llegar, qué han hecho otras personas. La rueda ya está inventada. Se trata de ir a ver lo que se está haciendo, a ver qué nos gusta y qué nos ayuda a generar nuestra propia idea de proyecto, con el contacto de esas personas para poder hablar y que nos cuenten en directo cómo lo han vivido, su experiencia. Es un poco aterrizar mucha información que se necesita, aterrizar en una página web, y lo hemos hecho de la manera más amena posible y más ágil y fluida posible. Yo creo que es un proyecto interesante en el sentido de que muchas veces hay gente que quiere emprender y está un poco sin saber a dónde acudir en un momento dado, dónde orientarse, incluso esos conceptos teóricos que a veces vienen bien para reflexionar sobre lo que realmente se quiere hacer. ¿Cómo se puede acceder a este recurso, a Ruralitud? Pues se va a ser una página web abierta. Entonces yo creo que aquí nuestro mayor reto, y os agradecemos muchísimo que nos den la oportunidad de hablar de esta herramienta, es que la gente sepa que existe, porque después con escribir ruralitud.org ya tienes acceso a toda esa página, a toda esa información. Pero claro, hay que saber que existe. Entonces vamos a hacer ahí un esfuerzo de comunicación donde toda ayuda es bienvenida, porque hemos pensado, por ejemplo, incluso en orientadores de instituto, gente que trabaja con las generaciones jóvenes que se están planteando qué quiero estudiar, qué quiero hacer, pues que sepan que esto existe. Porque a mí nadie me ha dicho que en un instituto le hayan propuesto ser agricultor como futuro empleo, y ese es un poco el objetivo de esta web al final. Ruralitud.org, así como suena. Eso es. Esa es la web, entonces, para localizar pues esta oportunidad en un momento dado, que puede servir además en un momento en el que el empleo además es bastante incierto. La verdad es que, como decía el otro, un agricultor lo necesitamos 3 veces al día porque necesitamos comer todos los días, así que es un puesto de trabajo que realmente siempre va a hacer falta. Bueno, muchas gracias, Eva, por habernos contado, y esperemos que efectivamente tenga recorrido la web y que pueda difundirse lo más posible para apoyar este proyecto. Pues muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues hoy nuestro programa se despide desde Murcia y concretamente desde un pueblo de Murcia que se llama Calasparra. ¿Qué pasa? Que el arroz de Calasparra, ¿de dónde creéis que venía? Pues de Calasparra, en la comarca del noroeste de la región de Murcia, en un sitio que tiene muchas cosas que ver y no solo que comer, porque claro, hablas del arroz normal cuando uno sabe que esta población está junto a la Sierra del Molino y recibe las aguas del Segura, de otros ríos, para crear su vega, su fértil vega. Y ojo que el arroz de Calasparra, junto con el del Delta del Ebro y el de Valencia, son los únicos arroces españoles con denominación de origen. Pero, como digo, hay mucho más. Por ejemplo, el Castillo de San Juan del siglo XIII, la Iglesia de San Pedro del XV, el Molinico del XVI o la Fuente de la Corredera y la Torre del Reloj del XVIII son monumentos que puedes ver, además del Santuario de la Virgen de la Esperanza, que está en las afueras del pueblo. Y también hay que ver la cantidad de sitios de naturaleza que podemos disfrutar alrededor de Calasparra, desde la Cueva del Puerto hasta el Cañón de Almadenes o el Cerro Negro, pasando por uno de mis favoritos, que es la Cueva de los Monigotes, así llamados por las pinturas rupestres. Están declaradas Patrimonio de la Humanidad que hay allí. No te vayas de Calasparra sin disfrutar, como no podía ser de otra manera, de un buen arroz con un montón de cosas. Puedes tomarlo con conejo, con guíscanos o setas, con caracoles serranos, con mondongo, con sepia y almejas, con aluviones, con un montón de cosas. También puedes probar su zarangollo, un revuelto de huevo con calabacín, cebolla y patatas, su conejicos patarraos, su piernecica de cabrito, sus michirones, vamos, no sé por qué, pero me está entrando mucha hambre. Vamos a dejarlo aquí. En Calasparra, uno de los pueblos que hoy celebramos en nuestro programa. Nos vamos pues, Mangas Verdes, en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelos en signus.es. Hoy hemos tenido la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE os habló Pedro Pablo May. ¡Feliz y verde semana!